y después los ves y como que no hubo absolutamente nada. Ahora, yo creo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y la palabra de Dios, de alguna u otra manera, ah, entra en el corazón de las personas y las personas deciden si hacer caso omiso o acceder a lo que Dios está esperando de ellos. Pablo, que era Saulo en ese momento, allí en Hechos capítulo 7, versículo 58, están apedreando a Sebastián. Esteban, perdón, Sebastián. Pobre Sebastián, ya lo apedreamos aquí. Estaban apedreando a Esteban, perdón. Dice la Biblia ahí en Hechos 7:58, y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos, dice, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora, uno pensaría, este hombre era un hombre muy celoso. Este hombre no era un hombre celoso, tenía un corazón duro. Pero por más duro que era, la Biblia enseña que vio e incluso trajo a la muerte a muchos cristianos. Ahora, quiero hacerlos meditar un poco en esto, porque cuando vemos después en el capítulo 3 en el versículo 3 y 4 del capítulo 9, Cristo está confrontando a Saulo. Y le dice, Saulo, Saulo, dura tu cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo creo, hermanos, y estoy convencido de que Pablo de alguna manera, Dios estaba tratando con él al ver la vida de los cristianos, a la vida que él les estaba quitando a los cristianos y la manera en la que ellos estaban conduciendo. Y Pablo, de alguna u otra manera, estaba resistiendo eso. Estaba resistiendo eso. Y Dios estaba tratando de obrar en su vida y Pablo estaba resistiendo eso. Y se defendía tratando de decir, es que yo soy hebreos de hebreos, no puedo estar mal. Es que toda mi historia, yo he siempre servido al Dios vivo y verdadero, no puedo estar mal. Es que no entienden, yo prometí que nunca me iba a salir de aquí y no me voy a salir de aquí. Y Cristo lo confronta y le dice, es que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo entonces estaba batallando con esto y a lo mejor al quitarle la vida a los cristianos, Pablo estaba diciendo en el fondo, esto es, no es bueno, pero se lo merecen. Tratando de convencerse de algo que Dios no lo estaba dirigiendo a hacer. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo, hermano? ¿Cuántas veces Dios está tratando de obrar en tu corazón y te convences de alguna manera en la que Dios está tratando de obrar en tu corazón? No es por ahí. No, es que no puede ser. No puede ser que Dios no está obrando así. Dios no me puede obrar así. Es que, ¿cuánto tiempo llego viniendo a la iglesia? Ni modo que cambies. ¿Cuánto tiempo yo llevo haciendo? Ni modo que, y hermanos, enfocas tu energía en una batalla equivocada. Tu energía, tu disciplina, tu carácter, tratando de defender algo que no debió de ser defendido. Punto 2. Pablo tenía una pelea que ya estaba decidida. Ahora, chequen ahí en Hechos capítulo 9, en el versículo 4, y cayendo en tierra hay una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La siguiente frase, hermanos, quiero que piensen un poco y mediten un poco en esta frase. Dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La palabra cosas, hermanos, está hablando de dar patadas hacia atrás. El aguijón era un instrumento, que era un pedazo de, como un palo de madera largo que al final tenía, puede ser algún metal o algo duro. Y la manera en la que funcionaba eso era cuando estaban los animales de carga que llevaban ahí el yugo para abrir la tierra, el arado, perdón. El granjero, la persona, pues cuando el animal se quería desviar, le pegaba en la pierna. Entonces el animal tenía uno de dos, o corregirse o en rebeldía tirarle patadas al aguijón. El detalle es que tirarle patadas al aguijón no solo te hacía daño, te hacía doble daño. Porque le estabas pegando un palo duro y un palo puntiagudo. ¿Estamos de acuerdo?
Cristo está usando esta frase y Cristo está hablando con Pablo y diciéndole, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Muchas veces Dios empieza a tratar el corazón del cristiano y el cristiano de alguna manera empieza a resistir y empieza a dar patadas y dice, no, no, es que no es por ahí. No, Señor, te entrego todo menos eso, Señor. No, Señor, no, Señor. Y es dura cosa es dar cosas contra el aguijón. El punto 2 le puse una pelea decidida porque Pablo no tenía la opción de ganarle a Dios. Pablo, hermanos, intentó pelear con él, intentó pelear con lo que era correcto, intentó pelear con la iglesia del Dios vivo, intentó pelear contra el cristianismo y él mismo se estaba haciendo daño. Cuando en el animal, me explico, trataba de dar las cosas, trataba de dar las patadas, el granjero no solo él se pegaba, sino que el granjero lo volvía a picar, hasta que el animal entendía. Si no entendía, el animal se hacía más daño cada vez. Verán, en la vida cristiana, hermanos, cuando uno está recibiendo palabra de Dios, y esto siempre pasa, tú puedes estar en una predicación, tú puedes estar haciendo tu devocional, tú puedes estar leyendo la Biblia, tú puedes escuchar alguna predicación de alguna manera y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y Dios empieza a obrar en tu corazón. Dios trata de alguna manera, entre todo lo que lees, un versículo se te queda clavado ahí. Una enseñanza se te queda clavada ahí. Y Dios empieza a tratar de obrar y te empieza a tratar de guiar en algún punto. Y tú tienes una de dos. O haces caso o te rebelas. Cuando te rebelas, la palabra de Dios no cambia. Sigue siendo verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y cada vez que sigues escuchando otra predicación, Dios sigue tratando contigo en el mismo punto. En el mismo punto. Y vienes al altar y dices, Señor, ya sé que, Señor, una vez más vengo de ti por esto. Y luego después se te olvida y viene la siguiente predicación y trata en el mismo punto. Y Señor, ok, otra vez, Señor, ok. Llega un punto en el que después de tanto uno empieza a endurecer su corazón. Y la palabra de Dios deja de ser, empieza a ser ignorada por usted. Pero lo que está dando aquí la Biblia, lo que Cristo le está diciendo a Pablo, es diciendo, es que es duro estar peleando contra Dios. Es duro pelear con Dios. Y hermanos, es duro pelear con Dios. Cuando Dios empieza a obrar en tu corazón, es duro para un cristiano pelear con Dios, porque ¿sabes qué? No vas a ganar. Entre más rebeldía hay en tu corazón, más quebranto va a haber. Entre más ignorancia quieres traer a las escrituras, Dios va a tratar contigo más fuerte cada vez. Y es como el aguijón. Le empieza a pegar y no quiere enderezar su arada, no quiere enderezar su camino, no quiere enderezar y le empiezan a dar otra vez, le empiezan a dar otra vez. Y sigue el animal, sigue el animal, sigue el animal y le empiezan a dar. Y llega un punto en el que duele mucho. Es duro dar cosas contra el aguijón. Hermanos, es triste muchas veces cuando Dios empieza a obrar y en vez de reaccionar como un cristiano debiera hacerlo y atender a la voz de Dios, ver cómo su corazón se empieza a endurecer y en vez de hacer caso, la rebeldía toma lugar en tu corazón y empiezas a pelear con Dios. Uno pensaría, digo, ¿en realidad crees que puedes pelear con Dios? ¿En realidad crees que estás en ese punto para poder decir, voy a echarme un tiro con Dios a ver si gano esto? Punto A, no puedes pelear con Dios. Un hombre en las Escrituras, que era un hombre justo, dice la Biblia, y dice la Biblia que era perfecto. Perfecto no estamos hablando de que no cometía pecado o que era completamente puro, estamos hablando de que era un hombre maduro en las cosas de Dios. Estamos hablando aquí de Job. Este hombre pasó por situaciones bien complicadas. Ahora, imagínense ustedes, este hombre, después de tener toda su vida perfecta, me explico, él hacía convivios todos los días para sus hijos, hacía sacrificios para ellos, él tenía una riqueza increíble, él tenía todo lo que un hombre pudiera desear. No solo eso, era un hombre justo, era un hombre que honraba a Dios.
Era un hombre que todos alababan como un buen hombre de Dios. Este hombre llegó un momento en su vida en que de repente le dijeron, ¿sabes qué? Job, has perdido todo lo que tienes. Ahora imagínese usted ahorita regresando a casa y llegar a tu casa y que todo esté quemado. Qué fuerte, ¿no? Imagínate llegar a tu casa y todas tus pertenencias, todas pulverizadas. ¿Qué pasará por tu corazón? No solo eso, después de eso y después de empezar a lamentar la pérdida material que tuvo este hombre, llegó alguien más y le dijo, no solo perdiste todo, también todos tus hijos murieron. Ahora, no solo imagínense pensar que se quemó todo. Después que llegue alguien y le diga, no solo eso, todos tus hijos estaban dentro. Trae dolor sobre dolor. No me imagino pensar en la muerte de mi hija, no me lo imagino. Simplemente no lo puedo y ni quiero ni siquiera pensarlo. Pero la verdad es esto, este hombre tuvo mucho dolor. Y no solo pasó por ahí, después, quién sabe cuánto tiempo después, dice la Biblia que Dios permitió que Satanás trajera una llaga maligna sobre él. No tenía solo el dolor de haber perdido todo, después de haber tenido una seguridad, una estabilidad económica increíble, perdiendo su familia y ahora él estaba en dolor, con una llaga que ahora todos los días no podía estar sin dolor. Para él era un alivio la muerte y ansiaba la muerte. Él varias veces, cuando lees Job, él decía, ojalá me muriera ya. Sin embargo, no se le permitió morir, tenía que sufrir un poquito más. Este hombre quiso pelear con Dios. Vamos ahí en Job capítulo 23, del 3 al 4, no sé si lo tienen en sus notas, pero dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Hubo un hombre, hermanos, que quiso pelear con Dios. Y de todos los hombres de la Biblia, yo creo que el más correcto, por así decirlo, porque dice la Biblia que era perfecto, era este hombre que no había hecho nada malo hasta donde sabemos. Este hombre siempre cuidó su camino. Este hombre cuidaba a sus hijos y no solo hacía sacrificios diariamente por si acaso sus hijos hubieran pecado. Qué increíble, ¿no? Este hombre estaba pasando por cosas bastante difíciles y llegó un momento en el que dijo, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría a su silla y entonces expondría mi caso, llenaría de argumentos mi boca y ahora sí le diría, a ver, Señor, respóndeme a esto. Job quiso argumentar con Dios. Y luego Dios dice ahí en Job capítulo 38, del 1 al 4, entonces entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que endurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora dice, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Capítulo 38, 39 y 40. Dios mismo estaba tratando con Job y le empezó a decir, a ver, ¿quieres argumentar conmigo? ¿Es en serio? A ver, siéntate. Ciñe tus lomos, ahora yo voy a hablar y tú me vas a responder. El problema es que cualquiera que quiera argumentar con Dios tiene la batalla perdida. Es Dios. Él es amor, Él es luz, Él es justicia y por definición, todos los caminos que Él siempre toma y las decisiones que Él siempre toma, aún en tu propia vida, son correctos. Lo que Él hace siempre es para bien, porque Él quiere lo mejor. Dice la Biblia que sus pensamientos son de paz, sus pensamientos son buenos para contigo. Además, Él te creó y tiene dominio completo sobre su creación como el creador. Además Él mandó a su Hijo a morir por ti, sin tú merecerlo, siendo un pecador y mereciendo el infierno eterno. La Biblia dice que Él mandó a su Hijo a morir por ti, mostrándote un amor que nadie más puede entender, porque Dios mismo mandó a su Hijo a morir en tu lugar. No porque iba a tener algún beneficio propio, sino por amor a ti. Ahora,
siendo Él el pináculo de la verdad, la bondad, la luz, el amor, siendo Él tu creador y siendo Él quien murió por ti. Te puedo preguntar algo, ¿puedes tú pelear con Dios y pensar que puedes ganar? Job lo intentó, pero llega un punto en las escrituras donde Job reconoció y dijo, y él dice, qué tonto era. Qué tonto era en tratar de pelear contigo, porque ¿quién puede pelear contigo? Hablaba cosas que no entendía, decía cosas que no entendía, pero ahora de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces veo a cristianos peleando con las cosas de Dios y peleando con algo que Dios quiere hacer en sus vidas y empiezan a endurecer su corazón. Pero te digo algo, no puedes pelear con Dios y pensar que vas a ganar. No puedes. No importa el celo que tengas, la disciplina que tengas, la palabra de Dios siempre entra y penetra en el corazón del cristiano a un punto que lo trae a convicción. Y se nota. Cuando la palabra de Dios es predicada y empieza a obrar en corazones, muchos nos empezamos a sentir incómodos, me incluyo. ¿Sabes qué es eso? Eso es una pelea, donde ahora Dios está tratando con el aguijón tu pierna. Y tú tienes dos opciones. O acceder a lo que Dios está pidiendo de ti, o rebelarte. Pero te digo algo, si te sigues rebelando, va a doler más. Porque nadie puede pelear con Dios y pensar que puede ganar. Pablo, al seguir y ser perseguidor de la iglesia, lo primero que hace es quién eres y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si te das cuenta, cuando te revelas ante la voz de Dios, te estás revelando ante tu Dios, ante tu Señor, ante tu Creador, ante aquel que decidió morir en tu lugar y te dio salvación. A veces, hermanos, actuamos como si no tuviéramos sensibilidad. Pero dura cosa es dar cosas contra el aguijón. No importa cuánta energía, cuánto carácter, cuánta diligencia, si lo que estás haciendo no es para Dios, estás peleando contra Él. Hay jóvenes que hoy en día pelean contra Dios con un noviazgo incorrecto. Y estás peleando contra Dios, y estás peleando contra Dios, y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y tratas de convencerte a ti mismo, el Señor no tiene tanto problemas Dios en que yo tenga esta amistad incorrecta, este noviazgo incorrecto. Dios, yo sé, no, este sentimiento que tengo mal es porque es que lo que el pastor no quiere que yo tenga esta relación. Este sentimiento que tengo, no, es que esa es mi amiga, ¿cómo la voy a dejar? Y Dios está orando y diciéndote, es que por ahí no es, es que por ahí no es, es que por ahí no es. Y tú sigues dando cosas contra el aguijón y empieza a doler más. Y empieza a doler más. ¿Sabes qué terminan haciendo muchos cristianos? Prefieren ya no venir a la iglesia para que ya no sientan la voz de Dios. Prefieren endurecer su corazón allá afuera y pensando que les va a ir mejor. Y 10 años después muchas veces vuelven con una cicatriz más grande por lo que el mundo hizo que con lo que Dios quería hacer contigo. Dura cosas dar cosas contra el aguijón. Hay hermanos en la iglesia que tienen amistades incorrectas y Dios empieza a obrar y te empiezas a, de alguna manera, excusar. Como Pablo. Señor, es que tengo muchos años con esta amiga, ¿cómo la voy a dejar? Señor, es que no sabes quién soy, ¿cómo yo me voy a desviar en esto? Señor, no. Pero Dios sigue tratando, Dios sigue tratando. Hay prácticas pecaminosas que Dios empieza a obrar en nuestro corazón y Dios te dice, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Y nomás damos patadas. Decimos, ay, espérate. A ver. Y entre más patadas damos, más daño nos hacemos a nosotros mismos, porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hay gente aquí que Dios los ha llamado a servir. Hay gente aquí que está escuchando la predicación y que Dios alguna vez te ha dicho, quiero que me empieces a servir, quiero que te acerques más a mí. Y empiezan una vez más
No, Señor, espérate. No, Señor, espérate. Y cada vez duele un poquito más. Y cada vez duele un poquito más. Y la pregunta es, por qué preferir el dolor a simplemente doblegar tu corazón a los pies de Cristo y decir, Señor, eso es lo que quieres, es mejor para mí, mejor lo hago. Pero dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dios empieza a trabajar en tu matrimonio y nos aferramos duramente a nuestra opinión. No, Señor, es que si yo hago esto, ella va a hacer. No, Señor, es que si yo hago esto, él va a hacer. Y empiezas a pelear con Dios. Y empiezas a pelear con Dios. Y Dios te empieza a decir, es que yo te lo estoy pidiendo. No es el pastor, soy yo tratando de obrar en tu corazón. Y dura cosa es estar peleando conmigo. No pelees conmigo. ¿O piensas que puedes ganar? ¿Por qué sigues peleando conmigo? ¿Que no crees, que no ves que yo quiero cosas mejores para ti? ¿Por qué sigues peleando conmigo? Es bien pesado estar peleando con Dios, hermano. Es bien pesado. Un momento en mi vida yo tenía una relación con una muchacha incrédula y hermanos, era bien pesado. Aquí en la iglesia actuaba como que estaba bien, allá afuera actuaba como que estaba bien, pero cuando llegaba la noche y estaba solo en mi casa y Dios estaba tratando conmigo, era duro. En lo personal yo batallé mucho con esto. Tenía amistades que eran incorrectas y yo batallaba y decía, es que el Espíritu Santo no me deja, no te deja, no te deja y es duro pelear contra Dios. No me digas si eres hijo de Dios, no me digas que no es difícil pelear contra Dios. Hay hermanas que tienen una amargura, un dolor de tiempo atrás y la palabra de Dios comienza a orar y Señor, me dolió, no puedo perdonar. Y Dios dice, es que tienes que. No, Señor, es que no puedo. Y no, y me resisto, y ya un dolor se convierte en amargura después de años. Y después de amargura se convierte en odio después de años. Y después de mucho tiempo, el dolor que causas por aquello que Dios te estaba pidiendo en su momento es más grande que si simplemente hubieras obedecido en el momento. Es duro dar cosas contra el aguijón. Pero el cristiano es bueno, le gusta pelear contra Dios. Punto B, no puedes pelear contra la verdad. Pablo tuvo que ser confrontado y Cristo ahí le dice en el versículo 4, perdón, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristianos hoy en día escuchan predicaciones y Dios empieza a tratar y a ver, Juan, ¿por qué me persigues? A ver, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y uno empieza a decir, espérate, Señor, estás tratando de hacer algo, pero ¿eres tú Dios? Y la respuesta de Cristo, pues soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, a quien tú estás resistiendo. Soy Jesús, a quien tú estás haciendo en contra de lo que yo espero de ti. Ese celo que tienes está cerrado, estás peleando mal. Yo estoy de este lado. Y hermanos, no se puede pelear contra la verdad. Qué feo, ¿no? No puedes pelear contra la verdad. La palabra de Dios, dice la Biblia, es la verdad y no puedes pelear contra ella. Siempre se cumple, siempre es. Y lo mejor que puedes hacer es tratar de someterte a la palabra de Dios porque es lo mejor. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios dice la Biblia que el cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No puedes pelear contra la verdad. Y cuando Dios espera de ti que sometas todo pensamiento a sus pies, es en serio. Él quiere que sometas todo pensamiento a sus pies. Cualquier pensamiento de amargura, cualquier pensamiento de odio. Dice la Biblia, yo lo quiero, ven, dámelo. No, no, Señor, bueno, te va a doler. Y te va a doler. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
¿Alguna vez has pensado que eso que sientes, esa palabra que está entrando en tu corazón, puedes escuchar toda una predicación, hermanos, y hay ciertos pasajes que Dios, a ciertos puntos en la predicación que Dios usa para obrar en tu corazón? Es la palabra de Dios tratando de obrar en ti. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Por qué resistes a lo que Dios quiere hacer? ¿Puedes contestar sinceramente a por qué resistes a lo que Dios quiere hacer? Si Dios quiere que le sirvas más, ¿por qué resistes a lo que Dios quiere hacer? Si Dios quiere que busques a aquel hermano para reconciliarte, ¿por qué resistes a lo que Dios quiere hacer? Si Dios quiere usarte en otra área, ¿por qué resistes a lo que Dios quiere hacer? Si Dios, hermano, quiere hacer algo contigo, ¿por qué resistes a lo que Dios quiere hacer? No predicamos, hermano, y cantamos que lo que Dios quiere para nosotros es mejor. No le decimos a todos, vengan a la iglesia porque quieres mejorar tu vida, ven a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí vas a escuchar palabra de Dios y es lo mejor que puedes hacer. La pregunta es entonces, ¿por qué resistes? Si estás convencido de eso, ¿por qué resistes? ¿Por qué llevas años batallando con lo mismo y peleando con Dios y sigues resistiendo? La respuesta, puedes ser sincero contigo mismo y responderme, ¿por qué estás resistiendo? Pablo tuvo que reconocer y dijo, estaba peleando contra Dios. Pablo llegó a un punto en el que tuvo que humillarse hasta el punto de decir, espérate, todo lo que yo pensé que era, estaba mal. Tengo que cambiar todo otra vez. La gente a la que yo estaba matando era en realidad el equipo bueno. El celo que tú tienes sobre ciertas cosas puede estar mal, ¿sabes? La energía que gastas en ciertas cosas puede estar mal, ¿sabes? No luches contra Dios. Y la verdad es que muchas veces hay puntos, hay triunfos falsos. Hay ciertas cosas que Dios de alguna manera trae a tu vida y piensas, estoy bien. Estoy sufriendo, pero estoy bien. La Biblia dice, y hay un versículo que me gusta mucho, dice Proverbios 10:22, dice, la bendición de Jehová es la que, y luego dice, y no añade, y no añade, y no añade, la dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, y dice, y no añade tristeza con ella. Hay muchos aquí que piensan que tienen una vida victoriosa en Dios, pero se le llevan tristes. La pregunta es, ¿en realidad crees que Dios te está bendiciendo? ¿No será que estás toda tu energía enfocándole en algo que a lo mejor no es por ahí? Digo, no puede ser que el mismo principio que criticamos de los católicos, nací católico, moriré católico, es el mismo al que te aferras tú en decir, no, no me voy a mover de aquí y estoy sufriendo porque Dios quiere que sufra. Si hay dolor, si hay insatisfacción, si hay cansancio continuo, si hay amargura, si hay enojo y esto se prolonga por mucho tiempo, hermanos, no es Dios. No es Dios. Estás peleando la batalla equivocada. No es Dios. No, no, hermano, pero es que no ve, tengo más dinero. No fue Dios. Hermano, es que ese trabajo yo lo estoy buscando. Lo siento, si después de cierto tiempo aún sigues batallando y Dios sigue picando el mismo botón, estás peleando la batalla equivocada. Estás peleando la batalla equivocada. Te equivocaste. Ahora la pregunta es, ahora que sabes eso, ¿por qué no escuchas? ¿Qué vas a responder? Si sientes dolor, amargura, insatisfacción, cansancio y una fatiga, hermanos, que dura por mucho tiempo, no es Dios. Si es cierto, van a venir tiempos de pruebas en la vida del cristiano, es cierto, sí vienen, y son difíciles, vienen desánimos, pero no traerá juntamente, dice la Biblia, junto con la tentación la salida, dice la Escritura. No dice la Biblia, venid a mí y yo os haré descansar. Te puedo preguntar algo, ¿por qué sigues insatisfecho y piensas
que estás peleando la batalla correcta. No sé qué Dios está tratando con usted, hermano, pero le animo en esto. Si piensas que estás bien y piensas que Dios te está bendiciendo, pero tienes un desastre de tu vida, reconsidera. Tu triunfo es falso. No es Dios bendiciendo esto. Ahora yo he visto gente en carencia absoluta y con una alegría en su corazón. Eso sí puede ser Dios. Yo he visto gente, hermanos, enferma en situaciones bien difíciles y con una sonrisa, hermanos. Eso es Dios. He visto gente que batalla en todos los sentidos y cuando lo volteas a ver te anima. Hermano, ese es Dios. Pero he visto gente que tiene todo y con una tristeza en su rostro y con un pesar en su rostro y con una amargura en su corazón. Te puedo decir algo, la Biblia dice, no yo, la Biblia dice, y no añade tristeza con ella. Estás peleando la batalla equivocada. No, hermano, pero que usted no sabe, estoy siguiendo al Señor. Pues sí, a lo mejor sí. Pero a lo mejor Dios quiere tratar contigo de una manera distinta, reconsidera. No pelees con Dios. No vas a ganar. No vas a ganar. No fue hasta que Dios trató conmigo, hermanos, y quise terminar esa relación. No fue hasta que le dije, Señor, ya me enfadé de pelear contigo, Señor, no puedo. No puedo seguir peleando, no puedo seguir peleando, es bien desgastante, es bien cansado, me siento falso, me siento vacío, me siento como que no estoy yendo a ningún lugar, sin dirección al absoluto, Señor, ya me cansé, Señor. Ahora sí, ¿qué quieres? Y cuando rendí esta parte de mi corazón al Señor, Dios empezó a obrar de una manera distinta. Y el gozo y el vacío que antes sentí, hermanos, Dios lo restauró. Y la tristeza que antes era de continuo, de continuo, de continuo, Dios la cambió a, no importa, no tienes nada, pero ahora sabes que Dios está contigo. Mira, estás pasando por situaciones difíciles, no importa, yo estoy atrás de ti. ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? Que no te importe, Edgar, yo estoy atrás de ti. Y eso, hermanos, trae un mundo de diferencia. Pero ¿sabes qué hacemos? Pensamos que lo que va a pasar por seguir a Dios es más complicado y seguimos batallando con Dios y seguimos dando cosas contra el aguijón cuando Dios dice, para de pelear, para de batallar conmigo, nomás obedéceme. Recuerdo la primera vez, una de las primeras veces cuando empecé a tratar con mi hija por desobediencia. Me recuerdo en una ocasión que yo en lo personal fui en lágrimas porque no me hacía caso. No, no sé, no sé, eh, no sé cómo explicarlo, pero cuando estaba disciplinando, yo estaba, hija, le decía, por favor, haz caso. Llegó un punto en el quebrantamiento de ella, me quebrantó, yo estábamos llorando los dos juntos, pero no podía porque en realidad no quería abrir su corazón. Llegó un punto en el que, Señor, por favor, que ella, ya no voy no puedo seguir en esto porque me duele a mí. A mí como padre me duele disciplinarla. Y si me duele disciplinarla, Señor, no puedo seguir en esto, por favor. Yo empecé a interceder por ella, Señor, obra en su corazón. No puedo. Hasta que Dios, no sé cómo, de alguna manera, ella accedió y terminó el tiempo de disciplina. Muchas veces me pongo a pensar, porque Dios nos ama, somos sus ovejas, dice la Escritura. Y cuando Dios empieza a tratar con otros, yo pienso que dice la Biblia que el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros. Y es que Dios empieza a tratar con sus hijos y los hijos actuando en rebeldía diciendo, no, no, espérate, es que tienes que, no, no, es que tienes que, no, no, es que entiendes, si nomás me haces caso, todo lo demás va a estar bien, no lo entiendes, nomás obedéceme. Es duro dar cosas contra el aguijón. Y es duro estar peleando contra la voluntad de Dios. Y es duro estar peleando con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y la pregunta es, ¿por qué no escuchas? Dice la Biblia ahí en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor. La palabra que Pablo está publicando aquí es no solo Señor como un amo a otro, sino el Señor, el Creador. Tú eres el Dios, le está diciendo, Señor,
Ahí él creyó en Jesús. Él creyó que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos una actitud de un espíritu sumiso. Punto 3, un cambio de corazón junto a un espíritu sumiso. Lo que Dios espera de nosotros, hermanos, cuando Dios empieza a tratar con nosotros, tenemos la opción de hacer caso o rebelarnos, ya lo vimos anteriormente. Pero ¿cómo sabes cuando hay un cambio de corazón genuino? ¿Cómo sabes cuando hay un cambio de corazón real? Es punto A porque hay un espíritu sumiso. La respuesta de Pablo fue, Señor, ¿qué dice? ¿Qué quieres que yo haga? Es interesante cómo muchas veces estamos peleando con Dios y decimos, pues ya, Señor. Ya agarra la onda. Y nunca le pedimos al Señor que nos guíe en qué debemos de hacer. Decimos, no, bueno, pues ya agarré la onda por ahí y voy a conseguir otra mala amistad. Ya agarré por ahí y voy a dejar mi novio, pues voy a conseguir otra por acá, una más cristiana. Ya dejé este trabajo, Señor, pero guíame a otros y te vas a otro donde Dios no te está guiando y Dios dice, espérate. ¿Sabes cuál es la actitud correcta cuando Dios empieza a tratar contigo? Un espíritu sumiso. Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Es una actitud completamente distinta a lo que Dios está tratando contigo. Señor, ok, ya entendí, Señor. Ahora dime entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? Y sabes, el Señor te puede guiar. ¿Sabes que el Señor, si tú oras al Señor, el Señor te puede guiar a qué camino tomar después? Si no tienes idea, Dios ha puesto líderes espirituales para que te guíen en esto. Dice el pastor. Y es un experto en psicología cristiana. No es cierto, pero es un buen consejero. No, esas predicaciones de personas son muy buenas y creo que Dios lo ha usado mucho en muchos, pero la verdad es que Dios ha puesto un buen líder espiritual aquí en la iglesia. Y si no tienes ni idea de dónde ir, acude a Él. Dios lo puso ahí por una razón. Si no sabes ni para dónde ir y quieres pedir consejo, es una buena idea escuchar la voz de tu pastor. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, un espíritu sumiso. ¿Se acuerdan allí en Génesis capítulo 32? La Biblia habla de que Jacob estaba peleando, dice la Biblia que él iba a enfrentar a Esaú, su hermano, y tenía miedo. Tanto tuvo miedo que mandó a todos por enfrente. Mandó primero los animales, y luego mandó a los otros animales, y luego los otros animales, y luego los hijos, y luego, así en orden. Y luego los hijos, y luego las mujeres, y al último dice la Biblia que se quedó solo. Todos cruzaron el río, y a todos los mandó por frente, y dijo, todavía no estoy listo. Y dice la Biblia que empezó a luchar con Dios. Y dice la Biblia que empezó a luchar con Dios. Y luego dice ahí en el versículo, creo que es el 24, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje de su muslo y se descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que la pelea de Jacob era clara. Yo no te voy a dejar hasta que me digas y me bendigas que lo que va a pasar allá, todo va a estar bien y vas a estar conmigo. Y el Señor, ya, quítate, pues ya, no, ya vas, no, déjame en paz. Y le dijo, no te voy a dejar. Y no te voy a dejar. Y no te voy a dejar. Ahora, dice la Biblia en el siguiente versículo, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, acabo de decir que nadie le puede pelear contra Dios y ganar. Pareciera contradictorio, amén. Sin embargo, lo que está tratando de decir aquí es que lo que Israel o Jacob en ese momento le estaba pidiendo a Dios, Dios no se lo había dado aún. Pero porque Dios estaba tratando con el corazón de él. Y estuvo tratando con el corazón de él toda la noche hasta que rayaba el alba, dice la Escritura.
Tuvo que tratar con su corazón y empezar a quebrar ese corazón a un punto tal que se humilló. Dice la Biblia, no ganó la pelea. Dice la Biblia que el ángel le tocó el muslo y se descoyuntó. Estaba completamente inhabilitado Israel como para decir, mira, él ganó la pelea. Él no ganó la pelea. Pero ganó algo de Dios, ganó su bendición. Porque no se fue de ahí hasta decir, Señor, no me voy a parar de aquí y no te voy a dejar ir. Aún así herido, Señor, no te voy a dejar de ir hasta que me bendigas. ¿Quieres saber si tienes una actitud correcta cuando estás peleando con Dios? Un espíritu sumiso es claro. Jacob tuvo que reconocerse y humillarse, a lo mejor arrastrarte en el suelo. No te voy a dejar ir, aunque no pueda caminar, no te voy a dejar ir. Por favor, bendíceme. A Jacob no le importó el dolor que estaba sintiendo, no le importó lo que estaba sufriendo. Él ocupaba la ayuda de Dios. A Pablo no le importó lo que estaba sufriendo, no le importó en realidad lo que había pasado. Simplemente dijo, Señor, está bien, me equivoqué. La regué grande. ¿Qué quieres que haga, Señor? Hubo un cambio, punto de un cambio de mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres cambiar tu corazón? ¿Quieres dejar de endurecer? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Busca tener un espíritu sumiso. Punto 2, cambia tu mente. ¿Sabes qué, Señor? Toda mi vida me he aferrado a esto, Señor. Ahora guíame a lo que tú quieras, Señor. Guíame, Señor, porque la verdad toda mi vida he estado enfocado en esto y pensando que estoy haciendo lo correcto, pero obviamente me equivoqué. Señor, ahora guíame a donde tú quieras que vaya. Ahora sí, Señor, aquí está. Mis manos, Señor, están a tu disposición. ¿Qué quieres que haga? Ahora sí, Señor, por favor, empieza a trabajar en mí, cambia mi mente. Llevo tanto en esto, Señor, que me es difícil. Me es difícil dejar lo que por años he construido. No puedo, ayúdame, cambia mi mente. Cambió la mente, hermanos, de Saulo y le cambió el nombre a Pablo. Cambió la mente de Jacob y le cambió el nombre a Israel. Muestra un hombre completamente distinto. ¿Sabes cómo sé muchas veces cuando gente en realidad se ha sometido a Dios? Porque se ven como personas completamente distintas. Como gente que de repente toda su vida estaba aquí con una cara dura a las cosas de Dios y cuando acceden, ahora se ve una sonrisa. Ahora se ve, ahora sí, ya estoy bien con el Señor, lo que el Señor quiera. Pero veo muchos otros que pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y tienen la misma cara. Y uno se pregunta, ¿por qué siguen peleando? Pues al final es dura cosa es dar cosas contra el aguijón, es duro. Si eres un hijo de Dios, es pesado, es difícil, es insufrible. Sin embargo, hay gente que prefiere vivir así y la pregunta es, ¿por qué? ¿Porque les gusta el pecado? ¿Porque nos gusta el pecado? Después de un cambio de mente, punto C, vino una vida restaurada. Y Pablo ahora vemos un hombre completamente distinto. Qué diferente es estar bien con Dios. Qué diferente, hermanos, qué alegría es estar bien con un Dios que estuvo atrás de ti y que por fin excediste. Yo fui llamado, hermanos, cuando tenía 12 años en una conferencia. Mi esposa y yo pasamos al altar en ese momento. Yo sabía que ella iba a ser mía. Ah, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Quería ver si están despiertos. Y pasamos al altar, recuerdo muy bien, y luego pensé, después dije, tengo 12 años, pues falta mucho para esto. Después terminé la secundaria y recuerdo haber platicado y pensado la posibilidad de entrar al instituto, a lo cual obviamente pues no accedí. Después Dios empezó a tratar conmigo de diferentes maneras y siempre estaba en mí esa vocecita de no estás cumpliendo lo que me prometiste, no estás cumpliendo lo que me prometiste. Y traté de ignorar esa voz por mucho tiempo y es
bien pesado. Yo personalmente, no sé, hay gente que vive así. Yo prefiero estar bien con el Señor y gozar de su bendición. Y llegó un momento en el que dije, Señor, ya no puedo. Yo recuerdo, se los he dicho antes, estaba en el estacionamiento y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque o sigo rechazando esta voz o me entrego completamente a ella porque no hay puntos medios aquí. No puedo medio escuchar la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No puedo decir, Señor, sí te escuché, vamos a ver cómo arreglo esto. Hay una tracalilla por ahí como mexicano. No funciona así. O escuchas o no escuchas. O accedes o no accedes. Y la vocecita seguía ahí. Recuerdo haber estado en el estacionamiento, llegué como una hora más temprano, no sé por qué, y Dios empezó a tratar conmigo y tuve que decidir, Señor, ya me cansé. ¿Quieres que te sirva? Si te sirvo, entonces tengo que decirle no a todo. Todo tengo que ponerlo en tus manos aquí. Pero ya me cansé. No me imagino seguir esta vida 9 años más, 10 años más y voltear hacia atrás con ese vacío. Y dije, Señor, si eso quieres, está bien. De ese punto en adelante, a la semana después empecé y le dije, Señor, si tú quieres, entonces necesito que estas cosas se acomoden y se acomodaron. Señor, ahora sí necesito hablar con mi jefe y vamos a ver cómo funciona esto y se acomodó. Señor, voy a regresar a Hermosillo y muchas cosas que tengo que pagar, Señor, por favor que se hagan. Y se hicieron. Señor, no tengo nada y quiero casarme con esa mujer. Y el Señor dijo, toma pues. Y creo, hermanos, que si uno simplemente accede al temor, nunca se va a lograr nada en sus vidas. Pero si Dios te está hablando a hacer algo, ¿no crees que Dios puede cuidarte en lo que te está pidiendo que hagas? ¿O a qué Dios crees? ¿Un Dios tan chico que te va a pedir algo y te va a dejar al lado? Pero si Dios está obrando ahí, no pelees con Él. Dura cosas dar cosas contra el aguijón. Te animo que hagas lo contrario y ver, solo considerar qué es lo que Dios puede hacer con tu vida. ¿Te imaginas? Sea lo que sea, hermanos, Dios llena ese vacío que nadie más puede llenar. Y Dios, no importa lo que esté pasando, decir, está bien, no importa, Dios está conmigo aquí atrás. Está difícil enfrente, está bien difícil, no importa, Dios está conmigo atrás. Es un mundo completamente distinto para aquellos que accedan a la voz de Dios y dejan de pelear contra Él. Porque sabes, aunque sigas peleando con Él, no vas a ganar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar, Señor, la predicación. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por